Bienvenido a Historias de Marple esta noche. Seguimos a la señorita Marple hasta la saciedad detrás del partido de croquet. Un jardín de pueblo, un mazo de plata y susurros de secretos ocultos durante mucho tiempo. Ahora, enciende una vela y deja que comience el misterio. Era un día de excepcional perfección en St. Mary Mead, una de esas tardes de principios de verano en las que la campiña inglesa parece conspirar con el sol para crear una imagen de eterna satisfacción. La hierba de la plaza del pueblo resplandecía con un fresco brillo esmeralda, y los setos de espino que bordeaban el cementerio estaban salpicados de delicadas flores, cuyo aroma se mezclaba con el tenue aroma a bollos recién horneados que llegaba desde la carpa del Instituto de la Mujer. El partido de croquet había atraído a una multitud respetable. Aunque no se trataba de un torneo de importancia nacional, era un gran evento en el calendario social del pueblo. Dos sociedades locales, el Comité de Mejora de St. Mary Mead y la Liga de Preservación Histórica, habían organizado un concurso amistoso cuya recaudación se destinó a la restauración del reloj de la iglesia. Las cintas ondeaban en los portillos, y los jugadores, vestidos de blanco veraniego, se inclinaban sobre los mazos con una seriedad más propia del ajedrez que del deporte. La señorita Marple, sentada en una silla de mimbre cerca del borde del jardín, observaba la escena con leve interés. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente al girar el talón de un calcetín destinado al paquete navideño de su sobrino. No era, según admitía ella misma, una aficionada al croquet, pero había vivido lo suficiente para comprender que donde quiera que la gente se reuniera, ya fuera para jugar, para cotillar o para recaudar fondos para buenas causas, también allí se exhibía toda la complejidad de la naturaleza humana, y la señorita Marple nunca perdía la oportunidad de observar. A su alrededor, la conversación bullía. La señora Bantry, resplandeciente con un sombrero floreado casi tan ancho como el verde mismo, agitaba un programa con teatral fastidio. «Espero que no se demoren toda la tarde en ello. Le dije a Arthur que volvería a tomar el té a las 4. Aunque, ojo, la Liga de Preservación Histórica siempre hace trampas terribles». El coronel Melchet, que se había visto obligado a actuar como árbitro, resopló y murmuró algo sobre malditas tonterías mientras se pulía sus quevedos. Más tranquilamente, la señora Price Ridley se inclinó hacia la señorita Hartnell, su eterna compañera tanto en juicios como en especulaciones. «Claro que has oído hablar del señor Denholm», susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de tener suficiente público. Menudo escándalo. Debería gastar tanto dinero y aún así pavonearse como si fuera dueño de medio condado. Los labios de la señorita Hartnell se fruncieron como un cordón tenso. En efecto, y lo que es más, ayer mismo lo vieron discutiendo con la pobre señora Ellicott por los fondos de la sociedad. Si me preguntas, pero la conclusión de la señorita Hartnell se perdió en el repentino crujido de un mazo que golpeó con demasiada fuerza. La bola se desvió violentamente, rozando el portillo y cayendo sobre los espectadores. Varios jadearon, y una mujer gritó al ver cómo su limonada se volcaba. Era el mismísimo señor Denholm quien estaba de pie junto al portillo, ruborizado y ceñido. Un hombre alto, de pelo ralo y con un aire de superioridad que se le pegaba tan persistentemente como el humo de un cigarro, miraba fijamente la desafortunada bola como si lo hubiera traicionado personalmente. «Un juego infernal», espetó lanzando el mazo a un lado. Cualquiera con sentido común lo abandonaría por completo. Se hizo un silencio incómodo. Entonces alguien rió disimuladamente, y la charla se reanudó, aunque no con la misma alegría que antes. Denholm se alejó con paso decidido hacia la mesa de refrigerios, dejando un rastro de desaprobación, murmurando. La señorita Marple, con las agujas de tejer aún en la mano, lo siguió con sus ojos azul pálidos. Había notado la agudeza de su gesto, el ligero tambaleo como si le hubiera fallado el equilibrio. Pero no era propio de ella sacar conclusiones precipitadas. Simplemente reanudó su labor de punto, con expresión apacible y serena. El partido continuó, aunque la claridad anterior había disminuido. Unas nubes se acumulaban tenuemente en el horizonte, y con ellas llegó un frío sutil que parecía extenderse por la tarde. Las risas sonaban quebradizas,
y más de un aldeano miró con inquietud al señor Denholm, quien se había apostado junto a la limonada, llenando su vaso con una mano apenas temblorosa. No tardó mucho en llegar el shock. La señora Price Ridley, deseosa de ayudar, se dirigió apresuradamente a la mesa de refrigerios con una bandeja de vasos vacíos. Dio un grito agudo, dejó caer la bandeja y se tambaleó hacia atrás. La multitud se abalanzó hacia adelante, y la confusión se extendió por las ordenadas filas de sillas. Allí, desplomado sobre la mesa, como abrumado por un cansancio repentino, yacía el señor Denholm. El vaso que tenía en la mano se había caído, y su contenido se había derramado sobre el mantel blanco. Su rostro, de un tono violáceo moteado, mostraba una expresión a la vez sobresaltada y grotesca. Se escuchó un grito: «¡Traigan al doctor Haydock!». Pero el doctor Haydock, ya presente como miembro del comité de la aldea, estuvo junto al hombre en cuestión de segundos. Se inclinó, lo examinó, y tras un silencio que se prolongó con una claridad aterradora, se irguió con gesto adusto. «Está muerto», anunció. Un murmullo de horror se extendió por la concurrencia. Alguien se desmayó. El coronel daba órdenes inútiles, pero destinadas a restaurar la calma. Madres ansiosas se llevaron a los niños apresuradamente, y en el centro del campo, los mazos de croquet yacían abandonados, con sus brillantes cintas ondeando como fichas olvidadas de un juego que nadie quería terminar. La señorita Marple, todavía en su silla, dobló su labor con sumo cuidado y la guardó en su maletín. Su mirada, más aguda que una cuchilla, recorrió lentamente los rostros reunidos. Observó a la señora Ellicott, pálida como la tiza, mordiéndose el labio hasta que sangraba. Observó al señor Badger, el abogado del pueblo, con la mirada fija en el suelo, y observó la leve sonrisa de satisfacción que se dibujó tan rápidamente que parecía imaginaria en el rostro de la señora Price Ridley. El partido había terminado y había comenzado una contienda mucho más mortal. La noticia de la repentina muerte del señor Denholm se extendió por St. Mary Mead con la rapidez de una tormenta de verano. A pocas horas del abrupto final del partido de croquet, la plaza del pueblo estaba desierta, las cintas desprendidas, la limonada derramada y olvidada. Sin embargo, tras las pulcras cortinas y las pulidas teteras de cada cabaña, se hablaba con férrea determinación. La muerte, sobre todo la que insinuaba algo ilícito, era un tema demasiado candente para que cualquier aldeano pudiera resistirse. En la posada del Jabalí Azul, la muerte del señor Denholm era el único tema de conversación entre los clientes habituales. El viejo señor Cottle, con la pipa firmemente apretada entre los dientes, declaró que el hombre siempre había tenido mal aspecto. «Cara morada, dices. Bueno, eso es una apoplejía. Llega de repente, como un martillazo». Su vecino, un granjero de mejillas sonrosadas, negó con la cabeza. «Tonterías. Lo habían derribado, eso es. Veneno, recuerda lo que te digo. No se te pone ese color por un poco de mal genio». En la pequeña sala de la casa de la señora Pantry, el tono era menos áspero, pero no menos especulativo. Ella y su esposo, el coronel, se sentaron juntos después de cenar. Ella charlaba. Él fruncía el ceño ante su brandy. «Es horrible, Arthur. Simplemente horrible. Pero sinceramente no es de extrañar. Se peleaba con todo el mundo. Y siempre por dinero. La semana pasada supe que le debía al señor Badger más de lo que jamás podría pagar. Y en cuanto a la señora Ella Cotwell, dicen que estaba al límite de sus fuerzas. No me sorprendería en absoluto que bajara la voz conspirativamente, que lo empujara hacia la tumba». El coronel Bantry carraspeó. «Tonterías, Dolly». Haydock no dijo nada concreto. «Y además, pronto será asunto de la policía. Mejor no revolver el avispero». Tomó otro sorbo, pero los ojos de su esposa brillaron con la emoción del escándalo. No tenía intención de dejar el asunto ahí. Mientras tanto, en el acogedor salón de la cabaña de la señorita Hartnell, la señora Price Ridley daba órdenes. Describió con detalles vertiginosos el descubrimiento del cadáver, aunque su público no podía dejar de notar cómo su relato se volvía más dramático con cada relato. Allí estaba, declaró, con la mano en el pecho, tendido sobre la mesa con una expresión espantosa. «Les aseguro, queridos míos, que parecía sacado de un cuento de terror. Y el olor. Oh, qué fuerte olor en el aire,
Supe al instante que era veneno. Hizo una pausa significativa, disfrutando de la admiración de sus acompañantes. La señorita Hartnell asintió, con los labios apretados. Bueno, si alguien se lo merecía, era él. Pero créanme, alguna desafortunada acabará en medio. Siempre lo es. En cuanto a la señorita Marple, había regresado a casa en silencio, sin manifestar sospechas ni intentar embellecer su historia. En su acogedora sala de estar, se sirvió una modesta copa de jerez y dejó de tejer. Sin embargo, su mente distaba mucho de estar tranquila. Había vivido demasiado tiempo entre seres humanos, como para no reconocer las señales de viejos agravios y tensiones ocultas. El señor Denholm había sido un hombre impopular, cierto, pero la antipatía por sí sola no mataba. Había deudas pendientes, peleas oídas y miradas sutiles intercambiadas por nimiedades, pero juntas formaban un patrón que solo la paciencia y la observación podían aclarar. Sabía muy bien que la policía no tardaría en llegar, y que a su manera se abalanzaron sobre el sospechoso más obvio. Pero la naturaleza humana, reflexiona la señorita Marple, rara vez era evidente. A la mañana siguiente, el inspector Chrysler de la policía del condado llegó al pueblo. Un hombre alto y corpulento, de voz potente, no tardó en establecerse en el Blue Boar como su cuartel general temporal. Los aldeanos que llegaban a tomar su pinta de leche matutina o a su puesto vespertino se veían interceptados por ansiosos agentes, quienes, con cortesía pero firmeza, les preguntaban sobre lo que habían visto y oído el día anterior. Chrysler era evidente. Tenía la intención de actuar con rapidez. Veneno le declaró al coronel Melchett, quien había sido presionado para cooperar como magistrado local. Sin duda. Haydock envió muestras, pero uno no se pone así sin motivo. Alguien le dio una dosis, tan pura como le placía, y por lo que entiendo, tenía muchos enemigos. El coronel Melchett asintió a regañadientes. Enemigos, sí, pero nada probado. Debemos actuar con cautela. Chrysler descartó el asunto con una confianza que rozaba la arrogancia. Todo se reducirá a dinero. Recuerda lo que te digo. Hombres como Denholm no hacen amigos. Empezaremos con el abogado, Badger, y nuestra viuda, la señora Ellicott. Probablemente alguno de ellos tenía más que perder que la paciencia. La certeza del inspector se extendió rápidamente por el pueblo. Al mediodía, el nombre de la señora Ellicott estaba en boca de todos. Era una mujer frágil y de aspecto nervioso, a quien habían visto discutiendo con Denholm el día anterior. Algunos afirmaban que lo había amenazado, otros que había roto a llorar y le había suplicado clemencia. Cualquiera que fuera la versión correcta, la conclusión para la mayoría era que la misma oportunidad, el mismo motivo y la misma desesperación la convertían en la sospechosa perfecta. La señorita Marple lo oyó todo al entrar al pueblo esa tarde, con la cesta de la compra colgada del brazo, una hogaza de pan de la panadería de la señora Green, un tarro de mermelada de las compras habituales del tendero, pero acompañado de chismes que se contaban a mansalva. Dicen que la señora Ellicott le echó algo en el vaso murmurando a un cliente. Y el señor Badger ha sido llamado a declarar, intervino otro. El murmullo de especulaciones era constante. Un coro en el que cada aldeano buscaba demostrar que sabía más que el anterior. La señorita Marple escuchaba con cortés atención, asintiendo en los momentos oportunos, pero diciendo muy poco. Sabía que no debía contradecir al coro, pues eso solo provocaría resistencia. En cambio, observó cómo la señora Price Ridley brillaba de importancia, cómo la señorita Hartnell disfrutaba del drama y cómo la propia señora Ellicott pasaba, pálida y con los ojos hundidos, como si el peso de la sospecha ya la agobiara. Esa noche, la señorita Marple recibió una llamada. Era la señora Bantry, con las mejillas encendidas de emoción. Querida, tenía que venir. El inspector está completamente obsesionado con la señora Ellicott. Dice que es tan obvio como la nariz, pero no puedo evitar pensar que es demasiado simple. Al fin y al cabo, cualquiera podría haber servido ese vaso de limonada. ¿Y te fijaste en cómo se tambaleaba Denholm antes? Yo misma lo vi. Parece extraño, ¿no crees? Miró con interés a la señorita Marple, esperando su confirmación. La señorita Marple, con su labor de punto de nuevo en el regazo, reflexionó con detenimiento. Es cierto, dijo con dulzura,
que las cosas no siempre son lo que parecen. Una vez conocí un caso en el pueblo de Great Barton Dar, un pequeño pueblo donde una señora fue considerada culpable de envenenar el caldo de su marido. Fue terrible. Pero al final, se descubrió que la cocinera sin querer había rociado el caldo con un polvo completamente diferente. Cambió por completo la situación. Sonrió con serenidad. Creo que hay que tener cuidado con los juicios precipitados. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Entonces no cree que lo hizo la señora Ellicott? Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. Creo, respondió, que la gente rara vez es tan simple como parece. Debemos esperar y observar. Y por supuesto, fijarnos en los pequeños detalles. Dejó que sus palabras flotaran, ligeras como una pluma pero cargadas de significado. Porque la señorita Marple sabía que en los pequeños gestos, las expresiones fugaces, los detalles pasados por alto, se encontraba la verdad del asunto. Afuera, la tarde de verano se convertía en crepúsculo. El pueblo, aparentemente tranquilo, bullía de inquietud. Tras puertas cerradas, se gestaban sospechas. Las amistades se tensaban y los secretos se agitaban con inquietud. Y en la quietud de todo, la señorita Marple continuaba tejiendo, con la mirada suave pero sin pestañear, esperando que se revelara la siguiente locura humana. El inspector Chrysler se levantó con ganas en su segundo día en St. Mary Mead. Su voz resonante ya resonaba en el callejón frente al Blue Boar, dando órdenes a los agentes, quienes, poco acostumbrados a tanta energía en su tranquilo pueblo, se apresuraban a parecer más enérgicos de lo que su naturaleza les permitía. A las 9, el inspector había llamado a su primera ronda de testigos al salón de la posada, que había requisado como sala de interrogatorios temporal. La esposa del posadero, la señora Sedgwick, murmuró sobre la inconveniencia del asunto, pero sus ojos brillaban de emoción. Nunca la posada había albergado semejante drama. Los aldeanos entraron uno a uno, ansiosos por dar su versión del partido de croquet y, aún más importante, por ofrecer sus teorías particulares. El señor Badger, el abogado, habló con voz entrecortada, visiblemente alterado por la atención. Admitió haberle prestado dinero al señor Denholm, pero insistió en que cualquier disputa entre ellos era estrictamente profesional. No le tenía rencor personal, declaró, aunque sus dedos temblorosos delataban cierto nerviosismo. Nuestros desacuerdos eran estrictamente legales, nada más. La señora Ellicott, cuando llegó su turno, parecía aún más frágil que el día anterior. Apretaba un pañuelo como si fuera un salvavidas y hablaba con voz temblorosa. Sí, había discutido con el señor Denholm. Él la había acusado de malversar los fondos de la Liga de Preservación, fondos que, según ella, estaban debidamente contabilizados. Sí, había alzado la voz, pero juró que se había marchado del enfrentamiento llorando, no con malicia. Jamás podría hacerle daño a nadie, dijo, aunque sus ojos se dirigían constantemente al inspector, como si evaluara su convicción. El inspector Chrysler escuchó con cortés paciencia, aunque sus notas se hicieron cada vez más breves. En su opinión, la señora Ellicott encajaba demasiado bien en el papel. Una viuda pobre, humillada y desesperada, fácilmente podría haber aprovechado una oportunidad cuando la jarra de limonada quedó desatendida. Chrysler cerró su cuaderno de golpe y solo dijo que las investigaciones estaban en curso. Para la mayoría eso sonó a un veredicto tácito. La señorita Marple, mientras tanto, continuaba con su tranquila rutina, aunque sus días parecían salpicados de sutiles recados que la mantenían entre chismes y observaciones. Visitó la panadería de la señora Green para comprar un pastel de semillas, deteniéndose justo el tiempo suficiente para escuchar al tendero confesar que Denholm había estafado a su hermano en una compraventa de propiedades. Pasó por la oficina de correos y oyó al señor Cottle insistir a cualquiera que quisiera escucharla en que definitivamente se trataba de arsénico, y sin duda alguna, cada palabra, cada sospecha, la guardaba en lo más recóndito de su mente, no para exhibirla en público, sino para examinarla más tarde como piezas de un intrincado rompecabezas. Esa tarde se topó con la mismísima señora Ellicott, de pie en su modesto jardín, con las manos hundidas en la tierra, como desesperada por encontrar consuelo. La mujer se sobresaltó al recibir el saludo de la señorita Marple,
pero su rostro cansado se suavizó ante el tono amable de la anciana. «Es horrible, ¿verdad?», murmuró. «Pensar que algo así pudiera pasar en nuestro partido de croquet. Y ahora creen que fui yo». Se retorció las manos manchadas de tierra. «No soy fuerte, señorita Marple. Ni siquiera se me ocurre cómo hacer algo así». La mirada de la señorita Marple se posó suavemente en ella. «No hay que angustiarse demasiado, querida. Estas cosas parecen más claras de lo que son. Me atrevería a decir que mucha gente del pueblo tiene sus propias teorías». Inclinó la cabeza observando atentamente y añadió que muchos también tenían motivos para detestar al pobre señor Denholm. La señora Ellicott la miró levemente, sorprendida, antes de asentir con tristeza. Fue suficiente para confirmarle a la señorita Marple que la culpabilidad de la viuda estaba lejos de ser segura. Más tarde esa noche, el inspector tuvo una breve reunión con el doctor Haydock en la posada. El veredicto del médico fue cauteloso, pero era casi seguro que un veneno firme era la causa de la muerte, aunque la sustancia exacta aún no se había confirmado. Observó la rapidez, la decoloración y el colapso, todos ellos compatibles con la ingestión. «Y si me preguntan», añadió Haydock, «el veneno estaba en el vaso de limonada. Lo bebió en menos de un minuto antes de caer». El inspector Chrysler asintió, con una expresión de satisfacción evidente en su rostro. «Entonces, lo reduciremos a quien tuvo la oportunidad de manipularlo. Por lo que he oído, la señora Ellicott estuvo cerca de esa mesa poco antes de que él bebiera». Se frotó las manos. «No tardará mucho». Lo que Chrysler no notó fue la leve sonrisa del doctor Haydock, quien, conociendo la reputación de la señorita Marple, se preguntaba para sus adentros si el inspector estaría demasiado ansioso por una solución fácil. Haydock había visto a la señorita Marple desentrañar más de un enredo desconcertante en el pueblo y confiaba en su instinto, donde otros confiaban en la evidencia. Ese instinto estaba en silencio a la mañana siguiente, cuando la señorita Marple invitó a la señora Bantry a tomar el té. La conversación fluyó con fluidez sobre rosas y recetas, hasta que la señorita Marple preguntó con su tono amable si la señora Bantry había visto a alguien rondando la mesa de refrigerios. «Me llamó la atención», dijo la señorita Marple mientras servía, «que varias personas parecían especialmente interesadas en la limonada». La señora Bantry se animó. «Pues sí, vi al señor Badger sirviéndose más de una vez, aunque él afirmaba que hacía un calor espantoso. ¿Y no fue la señora Price Ridley ajetreada de un lado a otro media docena de veces? Me atrevería a decir que lo vio todo. No es que se sugiere que se entrometió, claro». La señorita Marple asintió, con un leve destello de interés en sus ojos. Y notó, añadió en voz baja, cómo le temblaba la mano al señor Denholm incluso antes de beber. La señora Bantry frunció el ceño al recordar el momento. «Pues sí, pensándolo bien, casi como si ya estuviera enfermo». «Qué peculiar, pensó la señorita Marple, aunque no dio más detalles de sus reflexiones. Solo preguntó si la señora Bantry sería tan amable de mencionar sus observaciones, de la manera más informal a quien quisiera mencionarlas. La señorita Marple sabía que los chismes podían propagar sospechas con la misma rapidez que la verdad, y a veces era útil desviarlas. Al final del tercer día, el pueblo bullía con más incertidumbre que nunca. Algunos estaban seguros de que la señora Ellicott sería arrestada el fin de semana. Otros murmuraban sobre las deudas del señor Badger y sus motivos. Otros mencionan las disputas de Denholm con comerciantes, sus deudas con la posada, o los conocidos misteriosos que ocasionalmente lo visitaban desde Londres. La lista de quienes podrían haberle deseado algún mal crecía cada hora. La señorita Marple se sentó tranquilamente en su jardín al caer la noche, con su labor de punto sobre el regazo. Las rosas brillaban tenuemente en la luz mortecina. Sus pétalos se curvaban como si ocultaran sus propios secretos. Reflexionó, como solía hacer, que la naturaleza humana era como un jardín hermoso en apariencia, pero bajo la superficie, lleno de raíces enredadas, plagas y descomposición oculta. Para encontrar la verdad, se necesitaba paciencia, una mirada aguda y la disposición a observar con atención lo que otros preferían ignorar. Suspiró suavemente, dobló su labor y se levantó.
El inspector podría pensar que el asunto estaba casi resuelto, pero para ella, la verdadera imagen apenas comenzaba a formarse. Había visto las miradas, los temblores, las pequeñas traiciones en las expresiones, y sabía, por larga experiencia, que a menudo era el detalle más pequeño, aquello que pasaba desapercibido para todos, salvo para los más atentos, lo que revelaba la verdad. Por ahora, sin embargo, no diría nada. El pueblo debía seguir susurrando. El inspector debía seguir persiguiendo a su sospechoso elegido, y en la silenciosa sombra de todo, la señorita Marple esperaría. El inspector Chrysler no perdió tiempo en avanzar con su caso. Para la cuarta mañana después del partido de croquet, el rumor de que la señora Ellicott prácticamente había sido arrestada se había extendido por todas las casas de té y jardines de St. Mary Mead. La viuda apenas había salido de su casa, salvo para ir a buscar una hogaza de pan de madrugada, con los ojos enrojecidos y el paso vacilante. Más de un aldeano meneó la cabeza con tristeza, convencido de que la culpabilidad de la pobre mujer era evidente. Chrysler, satisfecho con la precisión con la que las piezas parecían encajar, la citó de nuevo en el Jabalí Azul para interrogarla. El salón de la posada se había convertido en su dominio, y la pobre viuda estaba sentada bajo el deslumbrante retrato de algún posadero olvidado hacía tiempo, con las manos temblorosas entrelazadas en el regazo. Chrysler se inclinó hacia adelante, dominando el espacio con su corpulenta figura. «Señora Ellicott, usted admite que se peleó con Denholm el día antes de su muerte. Admite que estaba cerca de la mesa de refrigerios, y ahora el doctor Haydock confirma el envenenamiento. ¿Puede explicar por qué tantas circunstancias la señalan directamente?» La viuda tartamudeó, sus palabras se atropellaron. Insistió en que no había hecho nada, que sí se había peleado con Denholm, pero que nunca deseó su muerte. Le recordó a Chrysler que otros habían entrado y salido cerca de la mesa, que la limonada se servía libremente para todos. Pero el inspector se limitó a gruñir, escribiendo en sus notas. Para él, su nerviosismo confirmaba su culpabilidad más que su inocencia. Afuera de la posada, los aldeanos se congregaron como cuervos en una cerca, esperando ver el proceso. «La tendrán en la cárcel al anochecer», murmuró uno. «Siempre son los callados», dijo otro con conocimiento de causa. Sus voces resonaron por la calle, alimentando el creciente consenso. La señora Ellicott, frágil y sin amigos, era la culpable obvia. Sin embargo, no todos estaban convencidos. El doctor Haydock, práctico y observador, le confió al coronel Melchett más tarde ese mismo día. «Es demasiado fácil, demasiado conveniente. Las mujeres como ella no envenenan con tanta deliberación, a menos que se sientan impulsadas más allá de lo soportable. Y si lo hubiera sido, me atrevería a decir que habría mostrado más ardor. Parece destrozada, no vengativa». El coronel gruñó, pero no hizo ningún comentario. No le gustaba entrometerse en asuntos policiales, aunque detestaba la injusticia. Mientras tanto, la señorita Marple se movía silenciosamente entre sus vecinos, con su porte inalterado y una mirada penetrante. En la tienda de comestibles, escuchó a la señora Price Ridley despotricar sobre cómo prácticamente había olido el veneno ella misma. En la panadería, observó cómo el señor Badger compraba el pan a toda prisa, evitando cualquier conversación. Y en la oficina de correos, oyó a la señorita Hartnell insistir en que las deudas de Denholm hacían que el motivo del señor Badger fuera mucho más fuerte que el de la señora Ellicott. Cada fragmento de conversación se grababa en la mente de la señorita Marple, tan nítidamente como uno de sus hilos de bordar. Esa noche, la señorita Marple fue invitada a cenar en casa de los Bantry. Dolly Bantry, de muy buen humor, estaba decidida a hablar del caso con todo detalle. «No puedo evitar pensar, Jane, que es demasiado simple», exclamó mientras le servían la sopa. «Sé que todos dicen que es la señora Ellicott, pero en realidad Badger tenía una razón más fuerte. Le prestó dinero a Denholm y por lo que Arthur me cuenta, Denholm no tenía ninguna esperanza de devolverlo. ¿No es igualmente probable que el abogado se desesperara?» El coronel Bantry frunció el ceño mirando su copa de vino. «Especulación, Dolly. Déjalo en manos de la policía». Pero la señorita Marple, que había estado sirviendo su sopa con delicadeza, dejó la cuchara con expresión pensativa. «A veces la gente cree que los abogados son inmunes a la locura», dijo en voz baja. «Pero después de todo son humanos.
Una vez conocí a un abogado muy respetable que falsificaba firmas para cubrir sus deudas. Fue lamentable. Esbozó una leve sonrisa, y la señora Bantry se inclinó hacia adelante con entusiasmo, segura de que su amiga había dado con algo importante. Al día siguiente, el inspector Chrysler llamó al señor Badger a la posada. Esta vez, el abogado estaba visiblemente nervioso. Admitió haberle prestado a Denholm una suma considerable y confesó que era improbable que se la devolviera, pero insistió en que las pérdidas económicas eran un riesgo común en su negocio, no motivo de asesinato. Sin embargo, le temblaban las manos al hablar, y cuando le preguntaron dónde se encontraba cerca de la mesa de refrigerios, titubeó. Puede que haya estado cerca 1 o 2 veces. Era un día cálido, pero no me detuve. Chrysler lo observó con astucia. El inspector no era ingenuo, reconocía que también existían motivos y oportunidades. Sin embargo, se resistía a abandonar su primera teoría. Aún así, reflexiona en voz alta: si la viuda tuvo la oportunidad y la pelea, ella sigue siendo la sospechosa más probable. Pero ya veremos. La noticia del interrogatorio de Badger corrió por el pueblo al atardecer. En la tienda de comestibles se rumoreaba que el abogado estaba pálido como un fantasma. En la carnicería, otros especularon que podría estar haciendo las maletas rumbo a Londres para escapar de la desgracia. La señora Price Ridley, por supuesto, declaró a cualquiera que la escuchara que desde hacía tiempo sospechaba que Badger tenía negocios turbios. Sin embargo, poco después, volvió a relatar el descubrimiento del cadáver de Denholm, asegurándose de seguir siendo el centro de atención. La señorita Marple lo observaba todo con silenciosa indiferencia. Observó cómo la sospecha cambiaba con la misma facilidad que el viento. Con qué rapidez los aldeanos cambiaban de una certeza a otra. Para ella, lo revelador no era tanto quién acusaba a quién, sino cómo lo hacían las miradas furtivas, el entusiasmo entusiasta, las protestas defensivas. La naturaleza humana se revela con mayor claridad en los chismes. Esa noche, mientras tejía junto al fuego, la señorita Marple recordó el momento en que Denholm se tambaleó antes de desplomarse, el temblor de su mano, la peculiar aspereza de su voz. Se le ocurrió que el veneno no había sido tan repentino como suponía el inspector. Quizás Denholm se había sentido mal antes del vaso de limonada. Quizás algo anterior había hecho efecto. Pensó en cómo la señora Price Ridley enfatiza el amargo olor que ella decía percibir, en las apresuradas salidas del señor Badger, en la hueca desesperación de la señora Ellicott. Tantos hilos, todos enredados, dejó que sus agujas tintineaban suavemente, el ritmo calmando sus pensamientos. No compartió estas reflexiones con nadie. Para la señorita Marple, la paciencia era tan vital como la perspicacia. Que el inspector y los aldeanos persiguieran a sus sospechosos. Ella esperaría la pequeña pista, el detalle pasado por alto, que aclararía todo el panorama. Y sintió, con ese peculiar instinto nacido de la larga observación, que el pueblo aún no había revelado todos sus secretos. El pueblo de St. Mary Mead amaneció con otra mañana radiante, aunque la atmósfera era todo menos serena. El campo de Croquet, normalmente un lugar tranquilo donde los niños jugaban o los caballeros mayores paseaban, permanecía desierto. Se habían recogido los mazos abandonados, se había desmantelado la carpa de refrigerios, pero el recuerdo del colapso de Denholm persistía como una sombra sobre la hierba. Todos los aldeanos, al parecer, se habían convertido en detectives de la noche a la mañana, y cada recado en la calle principal se veía interrumpido por susurros especulativos. El inspector Chrysler siguió insistiendo, con la atención dividida entre la señora Ellicott y el señor Badger. La viuda, pálida y apática, parecía estar a punto de estallar, mientras que el abogado, aunque desafiante, mostraba signos de tensión. Chrysler estaba convencido de que la solución estaba entre ambos. Sin embargo, la señorita Marple, que seguía su día tranquilamente, sospechaba que el asunto no estaba tan claro. Fue en uno de sus recados habituales cuando se topó con algo curioso. En la tienda de comestibles, mientras elegía un frasco de mermelada, escuchó a la señora Sedgwick, la esposa del posadero, hablando con el repartidor. Sí, estaba todo hecho un desastre, dijo la señora Sedgwick,
limpiándose las manos en el delantal. Tuvimos que fregar esa mesa 2 veces para quitar la mancha, que era una sustancia amarga. No se parecía en nada a la limonada. El chico le preguntó a qué se refería, y la señora Sedgwick bajó la voz. Cuando el inspector terminó, quedó un poco en el fondo del vaso como pegajoso. Dejó una marca en el mantel. Ni el vinagre pudo quitarla. Negó con la cabeza. Le dije a mi esposo que olía a almendras. Dijo que me lo imaginaba, pero yo sabía lo que olía. Los ojos de la señorita Marple parpadearon. Sabía perfectamente lo que implicaba ese aroma. Era una palabra que suscita muchas más preguntas que respuestas, pero no mostró ningún interés. Simplemente compró su mermelada y preguntó por el traumatismo de la señora Sedgwick. Aún así, guardó el detalle, un hilo más en su creciente tapiz de impresiones. Más tarde ese mismo día, aceptó una invitación a tomar el té en la vicaría. Griselda Clement, tan animada como siempre, sirvió el té con gran pompa mientras el reverendo hablaba de la próxima fiesta de la iglesia. Pero pronto, la conversación inevitablemente giró en torno al asesinato. «No lo entiendo, señorita Marple», dijo Griselda negando con la cabeza. «Si la señora Ellicott fuera realmente culpable, ya se habría derrumbado. Parece a punto de derrumbarse por completo. Pero del señor Badgerwell nunca confié en él. Siempre anda por ahí con sus papeles, y me atrevería a decir que podría inventar un veneno si le conviniera». El reverendo, apacible y pensativo, añadió: «Sin embargo, me parece extraño que Denholm bebiera con tanta generosidad sin notar nada malo. ¿No sabría amargo el veneno?». La señorita Marple sonrió amablemente. «Depende, querida. Algunos venenos carecen por completo de sabor, y otros pueden disimularse si uno es astuto. Conocí un caso hace años en el que el oporto de un caballero estaba mezclado con algo espantoso. Nunca sospechó nada demasiado apegado al oporto como para cuestionarlo». Griselda jadeó encantada y horrorizada a partes iguales. «¿Lo ves, Len? Podría pasar delante de tus narices». Tras salir de la vicaría, la señorita Marple tomó el largo camino a casa con paso pausado. Se detuvo al borde del campo de croquet, contemplando el lugar donde Denholm había caído. La escena se repitió en su mente. El tropiezo, la mano temblorosa, el vaso resbalando de sus manos. Había algo en ese momento, algo que no encajaba con las ingeniosas teorías del inspector Chrysler. Parecía probable que la limonada estuviera envenenada. Pero los síntomas habían aparecido con demasiada rapidez, quizá demasiado rápido para una bebida que había tomado apenas segundos antes. La idea la inquietó, aunque no dejó que se manifestara. Esa noche la señora Bantry volvió a llamar con los últimos chismes. «Querida, nunca adivinarás lo que dicen ahora. Al parecer, Denholm fue visto la mañana del partido en la oficina de correos, enviando un telegrama. Imagínate, un telegrama, y nadie sabe a quién. Algunos creen que era a un acreedor, otros a una mujer de Londres. Siempre sospeché que tenía una mujer, ¿sabes? Los hombres como él suelen tenerla». Se recostó triunfante, segura de haber dado con una nueva revelación. La señorita Marple, sin embargo, se fijó en otro detalle. «En la oficina de correos, dice». Parecía estar bien. La señora Bantry frunció el ceño al recordarlo. Según la señorita Hartnell, que estaba allí de pie, parecía bastante nervioso. Dejó caer el cambio y murmuró algo en voz baja. Nada más que eso, sin embargo. La señorita Marple asintió guardándolo. Que un hombre enviará telegramas la mañana de su muerte sugería asuntos pendientes y tal vez un motivo secreto aún oculto. A la mañana siguiente, la señorita Marple se propuso visitar personalmente a la jefa de correos. La señorita Hartnell, que disfrutaba de la atención, confirmó que Denholm efectivamente había enviado un telegrama, aunque desconocía su contenido. «Fue muy brusco, Jane», añadió con la voz cargada de presunción. «Demasiado grosero, la verdad. Me arrojó el periódico y salió como si lo persiguieran los sabuesos del infierno. Olfateó. Declaró que se lo merecía todo». La respuesta de la señorita Marple fue solo un suave «Dios mío». Pero su mente daba vueltas rápidamente. El telegrama, las almendras, la mano temblorosa, todo sugería capas de verdad aún no descubiertas. Mientras tanto, el inspector Chrysler se impacientaba. Volvió a presionar al coronel Melchett para que le autorizara a actuar contra la señora Ellicott, pero el coronel dudó. «Hay demasiados cabos sueltos», argumentó.
Debemos estar seguros antes de actuar. Chrysler refunfuñó, pero obedeció, aunque su frustración se reflejaba en sus intensos interrogatorios y sus bruscos comentarios. Los aldeanos, al percibir su irritación, se dividieron aún más. Algunos juraban que la culpabilidad de la señora Ellicott era evidente. Otros murmuraban sobre las deudas de Badger, y unos pocos, envalentonados por los chismes, insinuaron posibilidades más escandalosas que Denholm tuviera enemigos de Londres, o quizás un rival celoso oculto. A pesar de todo, la señorita Marple se mantuvo serena. Esa noche, mientras regaba sus rosas, reflexionó sobre la peculiar forma en que los chismes a menudo delataban más de lo que pretendían. Una palabra aquí, un gesto allá, y la verdad se revelaba fragmentariamente. Sin embargo, lo que más le impactó fue la poca atención que se prestaba a los detalles más pequeños: el olor a almendras, la mancha en el mantel, la mano temblorosa antes de la última copa. Para la señorita Marple, esos detalles no eran triviales. Eran el comienzo de la verdadera historia. Regresó a casa, colocó su cesta de tejer junto al fuego y se permitió una leve sonrisa. En algún lugar de la maraña de sospechas, escándalos y miedos, la verdad esperaba ser descubierta. Y ella, que se había pasado la vida observando las pequeñas locuras y los motivos ocultos de la gente, estaba tranquilamente segura de que la encontraría. La tensión en St. Mary Mead había llegado a tal punto que cada conversación parecía derivar en un alboroto. El asesinato había alterado el ritmo del pueblo, y bajo las sonrisas corteses y los recados diarios, los nervios vibraban como las cuerdas de un violín mal afinado. La sospecha ya no se susurraba, se expresaba abiertamente, y a veces con fruición. La gente se enfrentaba en las tiendas, en la oficina de correos, incluso en el surtidor junto al Prado. No era solo el inspector quien buscaba la verdad. Ahora todo el pueblo se había convertido en inquisidor. La señora Ellicott, pálida y demacrada, se llevó la peor parte. De camino a la iglesia ese domingo, se vio acorralada por la señora Price Ridley y la señorita Harnell, quienes la miraron con la solemnidad de los jueces. «Es mejor confesarte, querida», anunció la señora Price Ridley, en un tono de voz que otros podían oír. «Al final todos te respetaremos más por ello». La señorita Harnell asintió vigorosamente. «Sí, claro. Te sentirás más ligera cuando lo admitas». La señora Ellicott, temblorosa, lo negó todo y pasó apresuradamente, con el rostro rojo de humillación. La vista despertó compasión en algunos, pero más a menudo produjo una satisfacción petulante. A los aldeanos les gustaba que sus villanos estuvieran visibles, y la señora Ellicott encajaba a la perfección. Mientras tanto, el señor Badger se ponía cada vez más irritable. Una mañana, confrontado por el coronel Bantry, quien le preguntó con indiferencia si sus deudas se habían vuelto demasiado grandes para manejarlas, el abogado espetó: «Mis asuntos son míos, coronel. Y si la muerte de Denholm ha dejado ciertos asuntos sin resolver, no es mi culpa». Su tono cortante, oído por el carnicero y repetido por medio pueblo a la hora del té, no alivió las sospechas. Para muchos, la actitud defensiva de Badger era prueba suficiente de su culpabilidad. Fue la señorita Marple quien notó que tanto la señora Ellicott como el señor Badger se desmoronaban bajo el peso de las constantes acusaciones. Ninguno parecía un envenenador a sangre fría. Ambos parecían seres humanos asustados y defectuosos. Y la señorita Marple sabía que los seres humanos bajo presión a menudo revelaban más de lo que pretendían. Esa tarde, en la reunión del Instituto de la Mujer, la tensión estalló. La reunión había comenzado de forma bastante inocente, con té servido y pasteles repartidos, pero apenas se mencionó la fiesta de la iglesia. La señora Bantry sacó a relucir el telegrama de Denholm. «Me parece muy extraño», declaró, «que un hombre que planeaba pasar una tarde tranquila, jugando al croquet, tuviera un asunto urgente esa misma mañana. ¿A quién le escribía? ¿Y por qué?» Sus ojos brillaron mientras observaba la sala. La señora Price Ridley aprovechó la oportunidad. Con alguno de sus acreedores, sin duda, estaba ahogado en deudas. Quizás pretendía huir del pueblo por completo. La señorita. Harnell añadió sombríamente, o quizás con alguna mujer. Recuerden mis palabras, había algo sospechoso en él.
Ante esto, la señora Ellicott, sentada rígidamente en su silla, estalló. Era un bruto, pero no merecía morir así. La sala se sumió en un silencio de asombro. Sus palabras habían tenido una vehemencia que la sobresaltó incluso a ella misma. Se tapó la boca con una mano. Se levantó bruscamente y huyó. Los susurros comenzaron en cuanto la puerta se cerró tras ella. ¿Lo ven? Un remordimiento. Siempre lo supe. Un arrebato así, bastante indecoroso. El coro creció, alimentado por las especulaciones, hasta que la reunión se centró menos en los puestos de mermelada y más en el espectáculo de la partida de la señora Ellicott. La señorita Marple, sentada tranquilamente al fondo, había observado el arrebato con suma atención. Era así, dolor sin duda, pero culpa, no necesariamente. La gente solía delatar su dolor o vergüenza de maneras que parecían condenatorias, pero no lo eran. Volvió a pensar en el rostro demacrado de la señora Ellicott y recordó sus manos hundidas en la tierra de su jardín, como si intentara enterrar sus problemas. La señorita Marple estaba segura de que había algo más en la historia. Esa noche, el inspector Chrysler hizo su jugada. Llegó a la cabaña de Badger, con 2 alguaciles a cuestas, exigiendo respuestas sobre sus deudas. Se alzaron las voces. Los vecinos espiaban tras las cortinas mientras la voz atronadora del inspector llenaba el callejón. «Tenías el motivo más fuerte de todos», y declaró Chrysler. «Saliste ganando con la muerte de Denholm. Admítelo, hombre». Badger, pálido y sudoroso, insistió en su inocencia. «Sí, me peleé con él, sí, me debía dinero, pero matarlo jamás. No soy un criminal, inspector». Su esposa, llorando quedamente al fondo, se aferró a su brazo como para estabilizar. La escena se repitió por todo el pueblo al amanecer del día siguiente, embellecida con cada relato hasta convertirse en una historia casi confesional. A través de estos enfrentamientos comenzaron a filtrarse pequeños secretos. Se supo que Denholm no solo le había pedido dinero prestado a Badger, sino que también había presionado a la señora Price Ridley para que le adelantara fondos de la Liga de Preservación. Ella se negó, pero no sin resentimiento por la solicitud. La señorita Hartnell afirmó haber escuchado este intercambio, aunque la señorita Marple sospechaba que su relato estaba avivado por la malicia, más que por la memoria. Aún así, era otra historia. Otra revelación provino del doctor Haydock, quien le contó al coronel Melchett que Denholm había visitado su consultorio 2 semanas antes, quejándose de indigestión y mareos. «Nada concluyente», admitió el doctor, «pero me hace preguntarme si su salud ya era precaria». «Veneno, sí, pero quizás en un organismo debilitado». Melchett gruñó inquieto. El pueblo clamaba por una certeza, pero los hechos seguían siendo esquivos. La señorita Marple reflexionó sobre estos secretos sentada junto al fuego, con el tintineo constante de sus agujas de tejer. Pensó en las almendras que olía la señora Sedgwick, en el telegrama, en el temblor en la mano de Denholm y ahora en la insinuación de mala salud. Pensó en el arrebato de angustia de la señora Ellicott y en la furiosa negación del señor Badger. Cada confrontación revelaba algo. No siempre culpa, sino siempre verdad humana. La gente se mostraba con mayor claridad cada día que pasaba. Cuando la señora Bantry la visitó más tarde esa semana, cargada de otro torrente de chismes, la señorita Marple escuchó como siempre, con la mirada serena. «Pronto tendrán a alguien bajo custodia, Jane», insistió la señora Bantry, «pero te digo que puede que no sea la persona indicada. Hay demasiadas sombras en este asunto». La señorita Marple esbozó una pequeña sonrisa pensativa. «Sombras», sí, coincidió, «pero las sombras pueden decirnos mucho, si observamos cómo caen». Afuera las campanas de la tarde sonaban, convocando al pueblo a la oración vespertina. Pero a pesar de todas las señales externas de continuidad, St. Mary Mead ya no estaba en paz. Secretos antiguos y nuevos se agitaban, y la señorita Marple sabía muy bien que aún no habían salido a la luz del todo. La verdadera confrontación, la que más importaba, aún estaba por llegar. Durante varios días el ritmo de las sospechas en St. Mary Mead parecía predecible. La señora Ellicott y el señor Badger se alternaban como los culpables predilectos, dependiendo del chisme más reciente. El inspector Chrysler, aunque dispuesto a fulminar con la mirada, se inclinaba considerablemente por la viuda como su presa.
Podría haber continuado así de no ser porque otra revelación totalmente inesperada alteró la rutina. Fue la señora Sedgwick, la esposa del posadero, quien desató los rumores. Mientras fregaba la mantelería de la mesa de refrigerios, descubrió algo que se había pasado por alto. Se lo contó a la señora Bantry en voz baja, quien, sin poder contenerse, lo contó a medio pueblo al anochecer. «Una mancha», susurró dramáticamente en el Instituto de la Mujer. No era de limonada ni hablar, algo más oscuro. «Una gota de brandy», dice, justo ahí, en el mantel bajo la copa de Denholm. La idea era irresistible. ¿Había estado Denholm bebiendo a escondidas durante el partido? De ser así, ¿quién le había dado el brandy y por qué? Algunos juraban haberlo visto con nada más fuerte que limonada. Otros afirmaban haberlo visto rebuscando en su petaca. En cualquier caso, la idea ponía en duda la ingeniosa teoría del inspector sobre la limonada. Si Denholm hubiera estado bebiendo brandy, el veneno podría haber provenido de otra fuente. La señorita Marple, al oír los chismes de segunda mano, aguzó el oído. Recordó vívidamente cómo Denholm se había tambaleado incluso antes de terminar la limonada. Un hombre que ya hubiera bebido brandy, sobre todo en una tarde calurosa, podría haber mostrado ese síntoma. Pero el brandy también ofrecía otra posibilidad. Podría haber enmascarado un veneno con mayor facilidad que la limonada. En silencio, guardó este nuevo hilo junto a los demás. El día siguiente trajo un giro aún más brusco. El señor Cottle, quien en una ocasión se declaró seguro de sufrir una apoplejía, llegó sin aliento a la oficina de correos para compartir lo que acababa de descubrir. El telegrama que Denholm había enviado la mañana del partido de croquet había sido contestado. La respuesta, retrasada por algún lío, había llegado a la posada dirigida al difunto. Leonard Sedgwick, curiosa como cualquier aldeana, la abrió y se lo contó a todo el mundo. «Era de Londres», proclamó el señor Cottle, «de una mujer. Recuerden mis palabras. Denholm estaba enredado en algún asunto o algo peor». La idea se extendió como la pólvora sobre la hierba seca. Una mujer en Londres, cómplice, amante, chantajista. La especulación floreció desenfrenadamente. Algunos estaban convencidos de que Denholm se preparaba para huir con ella. Otros insistían en que ella había exigido dinero, y al no proporcionarle, ella o sus agentes habían actuado. El inspector Chrysler, rojo de frustración por la filtración, intentó acallar los rumores, pero solo los avivó. Así que había una mujer, decían los aldeanos con conocimiento de causa. Eso lo explica todo. La señora Price Ridley, por supuesto, no tardó en declararse la primera en sospechar semejante escándalo. Incluso afirmó haber visto a Denholm con una mujer en un tren a Londres, aunque era dudoso que este recuerdo fuera auténtico o inventado para la ocasión. La señorita Hartnell la apoyó con lealtad, insistiendo en que los hombres como Denholm siempre llevaban una doble vida. Al final de la semana, la historia de la londinense se había vuelto tan popular como el reloj de la iglesia dando las 12. En medio de los chismes, la señorita Marple mantuvo su habitual calma, aunque sus pensamientos se dirigían cada vez más hacia el significado más profundo de estos giros. La mancha de brandy sugería ocultación, y el telegrama apuntaba a un motivo ajeno al pueblo. Sin embargo, razonó, los crímenes rara vez surgían únicamente de intrigas lejanas. Brotaban más bien de la maraña de agravios locales, alimentados por el resentimiento y la envidia cercanos. Aún así, la presencia de un corresponsal misterioso añadía complejidad al panorama, y la complejidad a menudo era el manto de la simplicidad. Fue durante uno de sus tranquilos paseos por el pueblo que la señorita Marple se topó con el doctor Haydock. Él regresaba de una visita, y ella, siempre amable, le preguntó si había descubierto algo más sobre el veneno. El doctor dudó y luego dijo: «Entre nosotros, señorita Marple, las pruebas apuntan a cianuro. Ese olor amargo que mencionan encaja. Pero lo que me intriga es cómo se administró. El cianuro actúa con gran rapidez, y aún así Denholm mostró signos de angustia antes de terminar su bebida. Si estaba en la limonada, el colapso debería haber sido inmediato». Negó con la cabeza. «No me cuadra del todo». La señorita Marple le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. «A menudo en la vida, las cosas no funcionan. El comportamiento humano rara vez es ordenado». El doctor rió entre dientes.
pero ella siguió caminando con la mente más despierta que nunca. Cianuro, almendras, brandy, un telegrama. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas, y aunque la mayoría del pueblo prefería martillar las piezas para darles la forma que les convenía, la señorita Marple prefería esperar a que encajaran de forma natural. El clímax del giro llegó ese domingo por la noche, cuando el inspector Chrysler, irritado por el incesante flujo de nuevos chismes, convocó una reunión en el Blue Boar. Llamó a las figuras principales la señora Ellicott, el señor Badger, la señora Price Ridley, el coronel Bantry, el doctor Haydock e incluso a la señorita Marple, aunque consideró innecesaria su presencia. Con los aldeanos agrupados afuera, apiñados contra las ventanas, Chrysler declaró que se habían logrado avances. Ahora sabemos, bramó, que Denholm mantenía correspondencia con alguien de Londres. También sabemos que pudo haber consumido algo más que limonada. Pero para que quede claro, el culpable está entre nosotros, aquí en St. Mary Mead. Puede que los forasteros compliquen las cosas, pero la raíz de este crimen está en casa. La sala se tensó. La señora Ellicott apretó las manos con fuerza. El señor Badger se enfureció en silencio, y la señora Price Ridley parecía más bien esperar un aplauso. La señorita Marple, con las manos cruzadas sobre el regazo, observaba cada expresión con su mirada serena, como la de un pájaro. La seguridad de Chrysler podría impresionar a los aldeanos, pero ella vio en los destellos de sus ojos y el temblor de sus manos algo mucho más revelador que simples declaraciones. Vio miedo, alivio y solo por un fugaz instante, un destello de triunfo en un rostro que hasta entonces había evitado sospechas. Cuando la reunión terminó y los aldeanos regresaron a la noche, sus susurros parecían más fuertes que nunca. La viuda, el abogado, la londinense, labrando una maraña de contradicciones. Pero la señorita Marple regresó a casa serenamente bajo las estrellas del verano, dándole vueltas a la pista oculta que había vislumbrado. Era pequeña, casi risible, pero sabía por experiencia que las cosas pequeñas, como las puntadas sueltas, deshacían la tela más gruesa. Puede que el pueblo aún no lo viera. El inspector Chrysler desde luego no, pero la señorita Marple estaba tranquilamente segura de que la verdadera naturaleza del crimen comenzaba a revelarse y de que el verdadero asesino observaba atentamente, con la esperanza de que su máscara aguantara un poco más. La revelación del telegrama y los rumores de Brandy habían inquietado a St. Mary Mead más que cualquier acusación directa. Por una vez, los aldeanos estaban inseguros. Sus chismes se dividían en demasiadas direcciones como para formar un flujo constante. Algunos se aferran obstinadamente a la culpabilidad de la señora Ellicott. Otros se inclinaban hacia el señor Badger, y aún más insistían en que la misteriosa londinense de Denholm debía tener la clave. El inspector Chrysler, con sus estruendosas declaraciones, había perdido su confianza anterior, y su frustración era evidente. La señorita Marple, sin embargo, parecía tan tranquila como siempre, con un leve brillo en los ojos al detenerse a admirar las rosas o a comentar el tiempo. Sin embargo, tras esa expresión plácida, su mente trabajaba con firmeza. Había notado algo curioso durante la reunión de Chrysler en el Jabalí Azul. Un aldeano, habitualmente tan ávido de chismes, parecía casi aliviado cuando se sospechaba de la conexión con Londres. El alivio, la señorita Marple lo sabía, era tan revelador como el miedo. Significaba que se había aliviado momentáneamente un peso. Y esa era una emoción muy peligrosa para alguien que ocultaba una culpa. Decidió que había llegado el momento de realizar su propia pequeña prueba. No convenía confrontar directamente. La señorita Marple nunca creyó en los desafíos directos. No, su método era más sutil. Una palabra tranquila, una historia inofensiva, un comentario casual que traspasaba las defensas de la naturaleza humana. Las personas se rebelaban no cuando se les interrogaba con severidad, sino cuando creían que nadie las observaba con demasiada atención. La oportunidad llegó 2 mañanas después, en el cementerio después del servicio. Un pequeño grupo se reunía entre las lápidas, comentando el sermón e inevitablemente el asesinato. La señora Price Ridley, siempre ansiosa por situarse en el centro de la escena, repitió una vez más su relato del descubrimiento del cuerpo de Denholm, adornándolo con nuevos detalles que se volvían menos creíbles con cada relato.
Su mano estaba apretada con fuerza, ¿sabe?, declaró, como si quisiera agarrarme, arrastrarme con él. La señorita Hartnell asintió solemnemente, aunque su expresión sugería más satisfacción que horror. La señorita Marple, que había estado escuchando con su habitual interés cortés, aprovechó ese momento para intervenir. «Es curioso», dijo con suavidad, «cómo la gente se rebela al final. Conocí un caso hace muchos años en el que un caballero se desplomó en la mesa. Todos creyeron que la sopa lo había matado, pero al abrirle la mano, descubrieron que tenía en la mano el mismo polvo que usaba en su oporto, escondido en un pequeño rollo de papel. Lo había sospechado, ¿sabe? Y en su último momento intentó decírselo. Su voz era suave, la mirada baja, como si simplemente compartiera una anécdota pasajera. El efecto fue inmediato. La señora Ellicott jadeó, apretándose el pañuelo contra los labios. El señor Badger frunció el ceño, con expresión de desconcierto. Pero uno del grupo se movió de repente. El movimiento fue brusco e involuntario, un destello de alarma que pasó demasiado rápido para que la mayoría lo notara. Sin embargo, la señorita Marple lo vio, siempre lo hacía, y sonrió para sí misma, con la bolsa de tejer colgada del brazo como si nada importante hubiera dicho. Esa noche volvió a mencionar su historia, esta vez durante el té con la señora Bantry. Dolly se inclinó hacia adelante con entusiasmo, convencida de que su amiga había descubierto algo significativo. ¿Te refieres, Jane, a que Denholm podría haber sabido que estaba envenenado? ¿Que dejó alguna pista? Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. No exactamente, querida. Solo que a veces, al final, la gente se comporta de maneras que otros pasan por alto. Una mano, una palabra, una mirada. Detalles insignificantes, pero que dicen mucho. Dejó el asunto ahí. Pero la imaginación de Dolly, como siempre, se le adelantó a pasos agigantados. Mientras tanto, la impaciencia del inspector Chrysler lo llevó a llamar de nuevo a la señora Ellicott y al señor Badger. Su interrogatorio se hizo cada vez más intenso, hasta que media posada lo oyó. Pero el ruido, reflexiona la señorita Marple, era a menudo señal de debilidad. La verdadera respuesta no se encontraba en el cuaderno del inspector, sino en las expresiones de quienes creían no ser vistos. La prueba silenciosa de la señorita Marple no terminó en el cementerio. Al día siguiente se sentó junto al mismo aldeano que había revelado ese atisbo de alarma. Habló, como siempre, de cosas cotidianas, el tiempo, las rosas, la próxima fiesta. Luego, mientras se ajustaba a la labor, comentó: «Era extraño, ¿verdad?, que el señor Denholm pareciera inestable incluso antes de su último trago, casi como si el veneno ya hubiera estado actuando. Uno se pregunta dónde se lo inyectó, si no en la limonada». No levantó la vista, pero el silencio que siguió le dijo todo lo que necesitaba saber. Un silencio demasiado pesado, demasiado agobiante, roto solo por una tos forzada y un cambio de tema apresurado. Supo entonces, con tranquila certeza, que su sospecha había sido acertada. El veneno no había sido suministrado en el vaso de limonada. Se había administrado antes, de alguna otra forma, ocultado con tanta astucia, que solo las pistas más pequeñas lo delataban. Y quien había mostrado alarma ante su historia era quien temía que la verdad aún pudiera salir a la luz. Esa noche, sola en su sala de estar, la señorita Marple reflexiona sobre la maraña de ideas. Los chismes, las deudas, el telegrama, las manchas de brandy, todo tenía su lugar. Pero la esencia del asunto no residía en las pruebas, sino en la naturaleza humana. ¿Quién temía más ser descubierto? ¿Quién se inquietaba cuando las sospechas se desviaban? ¿Quién parecía aliviado, luego alarmado, en el momento menos oportuno? Esas eran las preguntas que importaban, y las respuestas empezaban a surgir. Su prueba había funcionado. El asesino, aunque aún no había sido sospechado por el inspector, había revelado una grieta en su armadura. Era una pequeña grieta, pero la señorita Marple sabía muy bien que las grietas pequeñas se ensanchaba con la presión adecuada. Esperaría, paciente y serena, hasta que llegara el momento final para presionar con la suficiente fuerza. El aire en St. Mary Mead estaba cargado de inquietud. Los días transcurridos desde la muerte de Denholm se habían prolongado, llenos de chismes que se enredaban con cada nuevo susurro.
Los aldeanos hablaban ahora con más cautela, como si cada comentario pudiera despertar sospechas sobre ellos. Sin embargo, bajo el parloteo nervioso, la señorita Marple presentía que el verdadero culpable comenzaba a sentir el peso de lo inevitable. La culpa, lo sabía, no era algo que se mantuviera en silencio, presionaba y presionaba hasta que se manifestaba. El inspector Chrysler se mantuvo obstinadamente centrado en sus sospechosos. La señora Ellicott seguía siendo su favorita, y el señor Badger una alternativa aceptable si surgían pruebas más contundentes. El telegrama de Londres, aunque intrigante, lo descartó como una distracción. El meollo del caso, declaró con su voz resonante en la posada, es una disputa por dinero, así de simple. Pero la señorita Marple, tejiendo en su tranquilo rincón, pensaba diferente. La naturaleza humana nunca ha sido simple, y menos cuando se trata de asesinato. Fue durante el té con el Dr. Haydock, cuando la señorita Marple finalmente expuso sus pensamientos, aunque con su habitual amabilidad. «Me han estado preguntando», dijo con la mirada fija en los pulcros puntos que se formaban bajo sus agujas, «si la última copa del pobre señor Denholm no fue la causa». Tembló antes de levantar el vaso, casi como si algo ya le hubiera hecho efecto. El doctor se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Sí, el cianuro actúa con rapidez, pero siempre queda la duda de cuándo lo tomó. Si lo hubiera consumido antes, podría explicar el tambaleo. La señorita Marple asintió levemente, y quizá por eso la limonada les pareció tan común a quienes la probaron después. Una pista falsa, si se quiere. El doctor la observó con sereno respeto. ¿Entonces cree que alguien se lo pasó antes del partido? ¿Quizás escondido en la comida o la bebida? La señorita Marple sonrió levemente. La naturaleza humana, Dr. Haydock, tiene la capacidad de brindar oportunidades cuando se observa con atención. Me atrevería a decir que la persona responsable eligió el momento preciso en que sabía que Denholm estaría distraído. Esa misma tarde, la señorita Marple decidió llevar el asunto a un punto crítico. Le pidió a la señora Bantry que organizara una pequeña reunión en casa de los Bantry, con el pretexto de discutir los planes finales para la fiesta de la iglesia. Era la excusa perfecta para reunir a las mismas personas cuyos nombres habían estado en boca de los aldeanos con más frecuencia: la señora Ellicott, el señor Badger, la señora Price Ridley y algunos más. El coronel Bantry arqueó una ceja ante el plan, pero la serena insistencia de la señorita Marple lo convenció. «Será muy esclarecedor», dijo en voz baja. Cuando se reunió la compañía, el ambiente era tenso. La señora Ellicott permanecía sentada, rígida, con los ojos llorosos. El señor Badger parecía cansado e irritable, con su esposa a su lado. La señora Price Ridley se sentía triunfante por su inclusión, deseosa de cumplir su papel de testigo principal. El propio inspector Chrysler llegó tarde, convencido de que todo era una pérdida de tiempo, pero incapaz de rechazar la invitación del coronel Bantry. La señorita Marple se sentó tranquilamente entre ellos, tejiendo en su regazo, con una mirada afable y modesta. Empezó con suavidad, hablando no de asesinato, sino de comportamiento humano. «Es curioso», comentó, «con qué frecuencia pasamos por alto los detalles. Siempre he creído que la pista más pequeña nos dice más que cualquier gesto grandioso. La gente se revela de maneras que nunca pretendió». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asientan. Por ejemplo, la mano del señor Denholm tembló antes de tocar la limonada. Y sin embargo todos insistían en que el veneno estaba en el vaso. Pero, ¿y si se hubiera tomado antes, tal vez en una gota de brandy, un dulce o algo que se hubiera dado en el bullicio antes del juego? Hubo un revuelo entre el grupo. La señora Bantry jadeó suavemente. La señora Ellicott apretó las manos con más fuerza y el señor Badger se removió, inquieto. La señorita Marple continuó con un tono ligero, casi coloquial. «Es bastante parecido a un caso que oí una vez, en el que un hombre fue envenenado no durante la comida que todos sospechaban, sino durante un pequeño refrigerio previo. Nadie se dio cuenta en ese momento, por supuesto. Pero después, una pequeña mancha, un ligero olor, y la verdad se hizo evidente. Ante eso alzó la vista,
y miró directamente a la única persona que se había traicionado durante su relato anterior en el cementerio. El efecto fue instantáneo, un atisbo de pánico, rápidamente reprimido, pero visible para todos los que se preocuparon por observarlo. La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara mientras sus agujas de tejer permanecían inmóviles en su regazo. No era una acusación lo que llenaba la habitación, sino la expectación, que el inspector Chrysler, impaciente, exige. «Si sabe algo, señorita Marple, hágalo claro». Inclinó la cabeza, con la voz tan amable como siempre. «Creo», dijo, «que el veneno no se le dio en limonada, sino en un vasito de brandy ofrecido con aparente amabilidad. Un gesto que pretendía parecer servicial, pero en realidad bastante deliberado. Y solo una de nosotras tuvo la oportunidad y el sutil deseo de hacerlo». La sala contuvo la respiración. La señora Price Ridley, que había contado una y otra vez la historia del descubrimiento del cadáver, se sonrojó. «No sé a qué se refiere», balbuceó. Pero su protesta fue demasiado rápida, demasiado seca. La señorita Marple continuó en voz baja. «Estaba usted en la mesa constantemente, querida. Iba y venía, como siempre». Se dijo a sí misma que olía a almendras, y fue la primera en gritar ante el descubrimiento. La primera en asegurar que la historia se extendiera de una manera que la hiciera indispensable. Fue, si se me permite decirlo, demasiado ansiosa. La sala se llenó de jadeos. La señora Ellicott soltó un sollozo de alivio, mientras que el señor Badger exhaló como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El coronel Bantry frunció el ceño con gravedad. El inspector Chrysler farfulló, reacio a aceptar la idea, pero la tranquila seguridad de la señorita Marple fue más contundente. «Verá», añadió, «que la gente rara vez se resiste a la oportunidad de situarse en el centro de los acontecimientos, y al hacerlo revelan más de lo que pretenden. Un poco de presencia, un poco de historia de más. Lo dice todo». La señora Price Ridley vaciló, perdiendo la compostura. «Je, se lo merecía», susurró al fin. «Nos engañó a todos, se burló de todos. Solo quería decir que la sala ya la había juzgado». El inspector Chrysler llamó a gritos a sus guardias, y la señora Price Ridley se desplomó en su silla, sin mostrar su desafío. La señorita Marple reanudó su labor de punto, con una expresión tan serena, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Siempre había sabido que la verdad saldría a la luz una vez que se desenredaran los hilos. Y ahora, con el patrón revelado, el pueblo tendría que lidiar con el conocimiento de que uno de los suyos, ávido de importancia y amargado por el orgullo, se había convertido en un asesino entre ellos. El arresto de la señora Price Ridley causó una profunda conmoción en St. Mary Mead, que perduró mucho después de que los alguaciles la sacaran de la casa de Bantry. Durante días, el pueblo bullía de incredulidad, indignación y, en algunos sectores, de una sombría satisfacción. Pocos podían conciliar a la mujer que presidía con tanto vigor comités y bazares eclesiásticos, con la fría determinación necesaria para verter veneno en una copa de brandy. Sin embargo, la evidencia, por circunstancial que pareciera, se había vuelto innegable una vez que las discretas observaciones de la señorita Marple se expresó en voz alta. El inspector Chrysler, aunque tardó en aceptar la inocencia de sus sospechosos, acabó admitiendo la verdad con brusca reticencia. «Es muy lista, eso lo reconozco», le murmuró al coronel Melchett mientras revisaban las declaraciones. Siempre ajetreada, siempre metida en todo. A nadie se le ocurrió interrogarla, y por cómo se hacía indispensable en la historia, medio pueblo repetía sus palabras antes de saber las suyas. «Aún así, fue usted, señorita Marple, quien lo comprendió». Pronunció esto último con una mezcla de admiración e irritación, como si reconocer su perspicacia disminuyera su propia autoridad. La señorita Marple, sentada con su labor de punto, se limitó a sonreír serenamente y murmuró: «Uno se da cuenta de las cosas, inspector. La naturaleza humana es bastante complaciente en ese aspecto». La señora Ellicott, liberada de la pesada sombra de la sospecha, se retiró a su cabaña con un alivio tan palpable que suavizó su pálido rostro. Los aldeanos, que se habían apresurado a condenarla, ahora la trataban con torpe compasión,
dejando pequeños regalos de flores o pasteles en su puerta. Los aceptó con gracia, aunque la terrible experiencia la había dejado conmocionada. La señorita Marple, al pasar con una cesta de bollos, la encontró más tranquila de lo esperado. «No puedo agradecerle lo suficiente», dijo la viuda en voz baja con lágrimas en los ojos. «Si no hubiera hablado, creo que nunca me habría librado de su juicio». La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. «Querida, la verdad tiene una forma de surgir, por mucho que tarde. Y la gente, cuando tiene miedo, dice cosas que no siente. No debe tomárselo demasiado al pecho». En cuanto al señor Badger, regresó a su consulta con renovado vigor, con el orgullo restaurado ahora que su nombre estaba limpio. Sin embargo, la experiencia había dejado huella. Era más humilde, menos propenso a presumir de sus negocios y más cuidadoso con sus cuentas. Su esposa, inmensamente aliviada, le confió a la señora Bantry que le debían a la señorita Marple más de lo que las palabras podrían expresar. La señora Bantry, encantada de hacer de mensajera, repitió el cumplido con entusiasmo, aunque añadió que siempre había considerado a Price Ridley un terrible entrometido. El coronel Bantry se limitó a resoplar y regresó a su jardín, contento de que el asunto estuviera zanjado. El resto del pueblo tardó más en asentarse. Durante las semanas siguientes, el campo de croquet permaneció extrañamente silencioso, como si la hierba misma recordara la tragedia. Las cintas y los mazos fueron devueltos al almacén y nadie sugirió otro partido. En cambio, las conversaciones volvieron lentamente a temas cotidianos, como el precio de la mantequilla, la próxima fiesta, el estado de las rosas de la señora Green. Pero bajo la superficie persistía una inquietud. Saber que el asesinato no había surgido de un extraño misterioso, sino de uno de los suyos, fue una lección aleccionadora. La gente se miraba con nuevos ojos, menos segura de lo que sabía. La señorita Marple, sin embargo, permaneció tranquila. Se sentó en su jardín mientras el verano daba paso al otoño, con sus agujas brillando constantemente bajo el sol de la tarde. Las visitas iban y venían, ansiosas por escuchar su opinión sobre el caso, pero ella nunca habló de ello en detalle. No era nada extraordinario, insistía con una leve sonrisa. Solo se fijaba en pequeños detalles. La señora Price Ridley era demasiado ansiosa, demasiado insistente, demasiado presente. Eso siempre es sospechoso. La verdadera maldad a menudo se esconde a simple vista. Y con eso, cambiaba de tema a crisantemos o pastel de semillas, dejando a sus oyentes satisfechos y ligeramente humillados. El doctor Haydock, quizás el que más abiertamente admiraba su perspicacia, lo resumió mejor cuando dijo: «Tiene usted la mirada de un halcón, señorita Marple, aunque la disimula con la dulzura de un gorrión. Los demás nos equivocamos con nuestras teorías, y usted simplemente se sienta a esperar a que la verdad se manifieste». La señorita Marple rió suavemente ante eso. «No es un halcón, doctor, solo una anciana que ha vivido lo suficiente para ver que la gente comete las mismas tonterías una y otra vez. Una vez que reconoces el patrón, no es muy difícil». Para cuando llegó la fiesta de la iglesia, el pueblo había recuperado cierta normalidad. Los puestos bordeaban el césped. Los niños reían mientras se perseguían, y el reloj de la iglesia, recién restaurado con los fondos recaudados en el desafortunado partido de croquet, sonaba dulcemente por encima del bullicio. La vida, como siempre, continuaba. Sin embargo, algunos no podían evitar mirar hacia la carpa de refrigerios con un atisbo de inquietud, recordando cuán rápidamente la alegría se había convertido en horror tan solo unas semanas antes. La señorita Marple, sentada a la sombra de un espino, disfrutaba de su té con silenciosa satisfacción. Observaba cómo la señora Bantry organizaba las rifas, cómo el señor Badger vendía billetes con sorprendente entusiasmo y cómo la señora Ellicott sonreía levemente mientras ayudaba en el puesto de pasteles. El pueblo se había rehecho, aunque aún quedaba una grieta. Siempre lo hacía. La naturaleza humana, reflexiona la señorita Marple, es resiliente pero no olvidadiza. Al ponerse el sol y terminar la fiesta, la señorita Marple se permitió una última reflexión sobre el asunto. Sabía que el asesinato nunca surgía de la nada. Crecía del resentimiento, la envidia, el orgullo, las pequeñas semillas de amargura que se alimentaban en la vida cotidiana. La señora Price Ridley
Se había dejado llevar menos por la desesperación que por la vanidad, el deseo de ser importante, de dominar la historia. Era, pensó la señorita Marple, el motivo más común disfrazado con el disfraz más letal. Dobló su labor de punto con cuidado, se levantó de la silla y se preparó para caminar a casa por los tranquilos callejones. Tras ella resonaban las risas de los niños, mezclados con el tañido del reloj restaurado. St. Mary Mead había recuperado su ritmo familiar, aunque alterado para siempre por lo sucedido, y la señorita Marple, serena como siempre, llevaba consigo la inquebrantable certeza de que bajo la más apacible superficie de la vida del pueblo, las complejidades de la naturaleza humana jamás podrían ignorarse.